¿Qué es la donación en asistolia? Esta terminología ha ido evolucionando a lo largo de los años y actualmente el término más reconocido se denomina como la donación después de la determinación de muerte por vía circulatoria. Esta clasificación es la clasificación de Maastricht, que clasifica los tipos de donante, y en este caso el donante en asistolia es del tipo 3. Son pacientes que están a la espera del paro cardíaco, pacientes a los cuales se aplica una limitación del tratamiento de soporte vital tras un acuerdo consensuado entre el equipo médico y sus familiares o representantes. ¿Qué es la limitación de la terapia de soporte vital? Pues es la omisión o retirada de uno o varios tratamientos de soporte vital cuando se prevén inútiles o han demostrado que no son eficaces para conseguir los objetivos de salud del paciente. ¿Por qué tenemos esta importancia de los donantes en asistolia? Pues como vemos aquí y como ya conocemos, la actividad trasplantadora en España, uno de los principales países de referencia en este aspecto, siempre ha ido en aumento progresivamente durante todos los años, solamente con el impasse de la pandemia, y ha ido aumentando no solo en el trasplante renal, que es el más conocido, sino también en el trasplante hepático, en el trasplante pulmonar, incluso cardíaco. Toda esta actividad trasplantadora lo que requiere es una mayor cantidad de donantes y principalmente estos donantes se obtienen de dos formas: donantes en muerte encefálica y los donantes en asistolia. El problema que ha habido es que los donantes en muerte encefálica, por suerte, por la disminución de los accidentes de tráfico y las mayores técnicas neurointervencionistas, han ido disminuyendo su porcentaje, mientras que los donantes en asistolia han ido aumentando progresivamente debido a las nuevas técnicas que hablaremos más adelante y al manejo conservador de estos pacientes. De hecho, en los últimos 8 años se ha multiplicado por 4 la tasa de donantes por millón en asistolia. Esto también se ha visto reflejado en el número de donantes procedentes de estos donantes en asistolia, llegando a ser en el año pasado de casi 1.900 pacientes. Además, vemos aquí que aunque han ido aumentando, en el último año los donantes en muerte encefálica siguen siendo más, están alrededor de 1.300, mientras que los donantes en asistolia son de 913, aunque esta cifra se va igualando progresivamente. Esto es importante ya que no solo es importante para el número de donantes, sino la efectividad de estos donantes. La efectividad de los donantes quiere decir que de los pacientes de los que se extrae un órgano se consigue implantar de manera satisfactoria. Aquí a nivel de España los porcentajes de efectividad rondan el 89% en general y en Baleares están, aunque no se vea demasiado bien, por encima de esta media, rondando un 93-94% en muerte encefálica y en asistolia. Vale, ahora que hemos visto la importancia de estos donantes en asistolia, vamos a hablar un poco del manejo anestésico del donante y del manejo de la ECMO, quirófano. Todo este protocolo no deja de ser una serie de fases que están ya realizadas en un protocolo en el hospital del 2016, de hace unos cuantos años, y lo que va consistiendo es separar este proceso en fases, en 4 fases, las cuales a nosotros principalmente nos interesan las fases 3 y 4, que es la logística y la preservación de los órganos. Las primeras fases principalmente se llevan a cabo en las unidades de críticos, que es la limitación de la terapia de soporte vital, que es una responsabilidad del médico, del equipo asistencial médico, y siempre supervisado por el coordinador de trasplantes. Esta limitación de la terapia de soporte vital se valora hacer siempre en consenso con las voluntades del paciente o con los familiares y se puede ya realizar tanto en la unidad de críticos como dentro del quirófano. Normalmente se prefiere iniciarlas en quirófano. También se valora en este caso la necesidad de maniobras pre-mortem y siempre teniendo en cuenta las medidas de confort y dedicación hacia el paciente, sobre todo que están muy bien reflejados en este artículo de las recomendaciones de tratamiento al final de la vida en el paciente crítico. Una vez que se ha decidido llevar a cabo la limitación, la preparación previa consiste en el traslado al paciente al quirófano, la preparación del campo quirúrgico, la preparación de la mesa, el instrumental, junto con una monitorización estándar y una monitorización invasiva de la arteria radial. Estas técnicas son principalmente lo que más importa para realizar en estos casos previos es la canulación.
La canulación es el procedimiento limitante de la técnica. Sin una correcta canulación no se puede llevar a cabo la asistencia ECMO y el paciente no puede hacer una donación en asistolia controlada con perfusión regional normotérmica. La canulación se recomienda, aunque se puede hacer tanto premortem como antemortem, realizarla previo a la limitación para reducir los tiempos de isquemia. Esta consiste en introducir 3 guías, 2 de ellas van a la arteria femoral y a la vena femoral y otra de ellas en el lado contralateral consiste en la colocación en la arteria de un balón de oclusión para evitar la resucitación del paciente. Una vez que ya tenemos todo preparado, el momento importante es la retirada del soporte vital. ¿Qué debemos hacer nosotros en estos casos? Bueno, pues una de las cosas que recomiendan en todas las guías es no utilizar bloqueantes neuromusculares a la hora de la limitación, mantener la perfusión endovenosa de analgesia con propofol, remifentanilo, con bolos opcionales de fentanilo o midazolam y la administración, una vez que está canulado, de entre 500 y 1000 unidades por kilo de heparina sódica para heparinizar al paciente y evitar la coagulación de estas cánulas. Metilprednisolona en caso de trasplante pulmonar. Y una vez que hemos realizado esto, se realiza la desconexión del paciente, se produce la parada cardíaca. En caso de que los familiares hayan decidido acudir al quirófano, ya se salen los familiares y ya entra el equipo quirúrgico de la extracción. Muy importante en este caso que siempre hay que esperar 5 minutos para certificar la muerte sin tocar al paciente. La certificación de la muerte la hace su médico responsable y, según el Real Decreto, se declara como la ausencia de circulación efectiva, determinada por la sistolia en el electro, una ausencia de flujo sanguíneo en la presión arterial invasiva radial o la ausencia de flujo aórtico en el ecocardiograma, mientras que la ausencia de respiración espontánea se ve visualmente con la apnea o con el capnógrafo. Aquí ya es importante, y veremos próximamente, los tiempos. Es fundamental registrar los tiempos, sobre todo a la hora de la administración de la heparina, el inicio de la limitación, la hora de asistolia. ¿Y el por qué? Pues porque es fundamental para la conservación adecuada de los órganos y también porque si no se produce la asistolia en las 2 primeras horas después de aplicar la limitación y retirarle las medidas de soporte, el procedimiento debe suspenderse y el paciente ya dejaría de ser candidato para la donación. Para evitar o para prevenir esta situación existen varias tablas, varios criterios. La más usada es los criterios de Wisconsin, que es una serie de parámetros, sobre todo el IMC, la edad, el uso de vasopresores, la ventilación espontánea, el tipo de intubación, la saturación, que muestra y predice la parada cardiocirculatoria en 60 minutos y 120 minutos. ¿Por qué es importante y por qué estos tiempos son fundamentales? Porque vamos a tener un momento que va a empezar una hipoperfusión significativa del paciente cuando se retiran las medidas de soporte. Esta está definida por una saturación por debajo del 80% y unas tensiones medias por debajo del 60%. Todo ello nos va a empezar a dar un tiempo de agonía del paciente y de los órganos. Estos van a determinar también unos tiempos de isquemia calientes, que son los tiempos en los que los órganos están hipoperfundidos e hipoxigenados. Tenemos un tiempo de isquemia caliente funcional, que es desde el tiempo de agonía hasta que se inician las técnicas de extracción, y el tiempo de isquemia caliente total desde el inicio de la limitación hasta que se inician las medidas de preservación. De hecho, es tan importante que dentro de los protocolos aparece siempre una gráfica donde hay que colocar con fecha y hora los tiempos en los que se han realizado las técnicas. ¿Por qué? Pues porque los órganos son bastante sensibles a esta isquemia funcional y total. El riñón, pulmón y páncreas tienen una tolerancia mayor de 45 o 60 minutos, mientras que el hígado, como veremos más adelante, es el más sensible a ello y tiene un tiempo de isquemia funcional entre 20 y 30 minutos. La disfunción primaria del injerto principalmente viene determinada por estos tiempos, además de problemas en la preservación o problemas en el mantenimiento de la estabilidad del donante previos. Vale, una vez que se ha declarado el exitus, después de estos 5 minutos de rigor, se inician las técnicas de preservación. Las más empleadas en todos los centros son la cirugía superrápida, el doble balón con triple luz y la perfusión regional normotérmica. La cirugía superrápida, bueno, ya lo dice su nombre, requiere la experiencia y destreza del equipo quirúrgico y la única actuación que se debe realizar a nuestro nivel es la administración de un bolo inicial de heparina sódica de entre 500 y 1000 unidades por kilo. Se recomienda realizar todo el procedimiento dentro de quirófano para acelerar los tiempos y permite una extracción multiorgánica.
En el catéter de doble balón con triple luz es una técnica que parecía mejorar los resultados de la cirugía súper rápida, sin embargo, solo es útil para el riñón y se ha visto que aunque reduce el tiempo de isquemia caliente funcional, se ha visto superada por las nuevas técnicas, que es la perfusión regional normotérmica con la ECMO. Esta permite una extracción multiorgánica y además facilita o permite un preacondicionamiento isquémico revirtiendo parcialmente la isquemia caliente de los órganos. Desde que se ha implementado en el 2014 hasta el 2018, en este caso en la gráfica, se ha visto una progresiva mejoría en la técnica y en la extracción de los órganos, superando desde el inicio, que era un 22% de efectividad, a más de un 50% y en ascenso desde el 2018. Bueno, y aquí vamos a empezar a hablar un poco del ECMO, que siempre tenemos el concepto del dispositivo de asistencia de circulación extracorpórea como un dispositivo para la terapia de soporte y de mantenimiento del paciente cuando es refractario a otras medidas de soporte, principalmente ya que en caso de fallos cardíacos o fallos pulmonares, ya que permite una oxigenación, una ventilación y un soporte circulatorio. Sin embargo, cada vez más se está empleando no para mantener a los pacientes, sino para ayudar en la donación. Los componentes del sistema que vamos a tener en el ECMO cuando lo utilicemos van a ser los mismos que en un ECMO normal. Vamos a tener las cánulas, las líneas de drenaje, la bomba centrífuga para el flujo, la consola para ajustar los parámetros, el oxigenador de membrana de intercambio gaseoso, un caudalímetro y el intercambiador de calor. Aquí, una vez que tengamos el ECMO y vayamos a conectarlo, el momento fundamental, como ya he dicho, es la canulación, es el procedimiento limitante. Una vez que se va a iniciar el proceso, es fundamental el llenado del balón y la adecuada posición de este balón para evitar la resucitación una vez que se inicia la ECMO. El balón de oclusión se coloca a nivel de la aorta y tiene que estar comprobado mediante radioscopia a nivel diafragmático. Se puede comprobar también en visualización directa con una cianosis del hemicuerpo superior y también, y la medida más rápida y eficaz para comprobar la correcta colocación en todo momento, es la monitorización de las presiones radiales y femorales. En la presión radial, al no haber flujo, disminuirá y se mantendrá en lineal, mientras que la presión femoral irá aumentando según se vaya hinchando el balón. En este caso, al iniciar, una vez comprobado el balón de oclusión, lo que se inicia la perfusión son con flujos algo más bajos que para las circunstancias normales, ya que solo buscamos perfundir la parte abdominal. Unos flujos de entre 2 y 2,5 litros por minuto. Además de administrar el bolo de heparina sódica, como ya hemos dicho, de 1000 unidades por kilo, con un mantenimiento de 1000 unidades a la hora. Este caso hay que tener en cuenta siempre si se ha administrado previamente en la limitación ya la heparina, porque la dosis total hasta que se inicia la ECMO debe de ser de los 1000. Se va restando las dosis administradas en la canulación inicial. Aquí, como ya he dicho, es un proceso limitante este momento de la canulación. Puede haber ciertos problemas que nos vamos a encontrar, como hemorragias postpunción, de las cuales las retroperitoneales son las más complicadas y pueden hacer incluso que se suspenda la técnica, la malposición de las cánulas, del balón o la imposibilidad de la canulación por situaciones varias. En caso de que pase cualquiera de estas cosas, lo que se recomienda hacer es cirugía súper rápida. Si se puede hacer el clampaje por mala colocación del balón de visión directa por el cirujano, se realiza y se continúa con la ECMO. Y si no se puede y no se puede canular, pues se continúa con una cirugía súper rápida. Los valores que vamos a tener que ir manteniendo dentro del procedimiento van a ser los que veis aquí, el ECMO en 2,5 litros, manteniendo unas presiones arteriales medias de entre 60 y 65, ajustando en función el flujo de la ECMO. El problema que vamos a tener es que esta duración de la ECMO lo que recomiendan es que sea entre 60 a 90 minutos como mínimo hasta 4 horas, para ir facilitando este preacondicionamiento isquémico. Durante esta situación vamos a tener varios problemas. El fundamental de ellos es la acidosis metabólica, principalmente provocada por la hipoperfusión de los tejidos y principalmente a costa de una elevación del lactato. Para corregir esta acidosis metabólica y optimizar los órganos, lo que se recomienda es optimizar el flujo de la ECMO, que lo van realizando los perfusionistas en contacto con nosotros, y en casos de que no sea suficiente, recomienda la administración de bicarbonato. Otro de los problemas que nos vamos a encontrar en este momento pueden ser las pérdidas sanguíneas. Es un paciente muy heparinizado
y además es una cirugía cruenta de extracción y puede ir sangrando. Por eso debemos irnos fijando en el hematocrito y en las pérdidas visuales que podamos ir viendo. De hecho, es fundamental y recomiendan todos los protocolos la determinación cada 30 minutos gasométrica, de equilibrio ácido-base, perfil iónico, hematológico con una bioquímica hepática y renal. Vale, una vez que ya hemos realizado esto y el mantenimiento se ha llevado a cabo, se deben valorar los órganos. Los órganos se valoran tanto a nivel macroscópico como microscópico, incluso empleando la ecografía. Y una vez que se ha certificado la validez de estos órganos, se lleva a cabo el inicio de la preservación, que no es más que la infusión del líquido frío de preservación que se realiza clampando la cánula arterial y venosa, administrándolo a través de la cánula arterial y realizando la exsanguinación por la cánula venosa. Aquí vemos, ya hablando órgano a órgano, que en este caso el hígado, como habréis podido suponer, al tener un tiempo de isquemia menor, es el que más se beneficia de esta técnica. En varios estudios de cohorte retrospectivos, multicéntricos, a nivel de España y a nivel de Gran Bretaña, lo que se ha visto es que disminuyen clarísimamente las complicaciones biliares, las con angiopatía isquémica y el riesgo de pérdida de injerto y disfunción precoz del injerto. Aquí, aparte de los valores de normalidad que ya hemos ido hablando previamente, en lo que nos tenemos que fijar es en el cociente de las transaminasas, que esté por debajo de 3 de la normalidad al inicio y por debajo de 4 al final, aparte de la visualización directa. Por otro lado, tenemos el riñón. El riñón tiene un tiempo de isquemia caliente mayor y lo que sí que se ha visto respecto a las otras técnicas es que la supervivencia de los pacientes, aunque la gráfica no se vea demasiado bien, las líneas siguen un tiempo de supervivencia bastante similar. La supervivencia global del paciente es del 95,8% y al año del riñón es del 91,6%, prácticamente sin grandes diferencias en las diferentes técnicas realizadas. Sin embargo, lo que sí que se ha visto en la perfusión regional normotérmica con la ECMO es que hay un mayor porcentaje de pacientes que recuperan una función inmediata del órgano e incluso en aquellos que tienen una función retardada, el porcentaje de función retardada y de no disfunción total es mayor en casos de la perfusión regional normotérmica. Por último, voy a hablar del pulmón. El pulmón es una situación un poco más compleja, ya que el pulmón en sí, la preservación más adecuada del pulmón se beneficia de una cirugía rápida y de un manejo en frío, por decirlo de alguna manera, una cirugía súper rápida con un líquido de preservación en frío inmediato. El problema que se han encontrado con este aspecto es que hay veces que la perfusión fría puede inferir en la perfusión regional normotérmica al transferir el frío hacia los órganos abdominales. Sin embargo, lo que se ha visto en centros de referencia, como son el Centro Hospitalario de Valdecilla en Santander, es que se pueden realizar las dos técnicas a la vez, de manera simultánea, por el cirujano general y el cirujano torácico, realizando más o menos una combinación entre una cirugía súper rápida y manteniendo la perfusión regional normotérmica, clampando la aorta torácica por parte del cirujano torácico después de una esternotomía rápida, canalizando la arteria pulmonar e infundiendo de manera rápida el Perfadex, que es la infusión fría para el mantenimiento pulmonar. En este caso, además, tenemos nosotros como anestesistas un papel fundamental en la preservación del pulmón, ya que en estos casos que se prevea la extracción pulmonar no debemos extubar al paciente tras la limitación o en caso de que venga extubado debemos proceder a la intubación rápida y realizar una ventilación de protección pulmonar con maniobras de reclutamiento, un volumen tidal bajo, unas PIPs de 8 de 10, unas presiones meseta y unas driving pressure por debajo de 16, manteniendo una normocapnia y una fracción de inspiratoria de oxígeno mínima para asegurar una presión alveolar de oxígeno de 80-100 y una saturación por encima del 95, restringiendo líquidos, si hace falta colocando diuréticos y aspirando las posibles secreciones. Y bueno, podríamos hablar del trasplante de corazón, sin embargo, daría para otra sesión entera. Es una técnica bastante compleja, ya existe un protocolo nacional, se está haciendo solo en unos pocos centros de referencia y bueno, requiere una monitorización y un ajuste de valores muchísimo más estrictos y más complejos que, como ya he dicho, podríamos dar una sesión completa para esto. Y bueno, finalmente, para acabar,
voy a presentaros un caso que nos ha parecido interesante, ya que ha sucedido en este centro hace unas pocas semanas y es otra situación diferente a las expuestas anteriormente. Se trata de un varón de 53 años con una atrofia multisistémica de tipo cerebelosa que solicita una eutanasia, la prestación de la ayuda para morir. Y en estos casos, lo que sí que se ha contemplado, y ya existe un protocolo actualizado en marzo de este año, es que estos pacientes no solo tienen el derecho a la eutanasia, sino también son donantes potenciales y tienen derecho a solicitarlo. Ya está en la clasificación de Maastricht situado como el tipo 5. En estos pacientes, bueno, el procedimiento es un procedimiento bastante farragoso, complejo, que lleva a cabo inicialmente su médico responsable y la coordinación del hospital. Es un proceso que dura bastante tiempo, pero una vez que está aceptado y validado tanto por el paciente y el comité, se debe fijar una fecha, que es aquí ya cuando empezamos a nosotros tener algo que ver, que es una fecha de máximo 2 meses de espera para realizar la donación en asistolia controlada, después de la eutanasia. Una vez en el protocolo lo que va reflejando es que hay varios procedimientos que se pueden realizar tanto fuera del hospital como en el hospital y hay otros que se pueden realizar en el hospital y dentro del quirófano. Lo dejan bastante abierto de momento. Acciones que se pueden realizar antes del ingreso en el hospital: la despedida del paciente, la determinación del paciente si es válido o no para la donación, la comunicación y el ofrecimiento a la Organización Nacional de Trasplantes e incluso la canulación de accesos vasculares previamente y la administración de analgesia y sedación en su domicilio. Siempre aquí matizando que en caso de que haya una sobresedación o haya una complicación, se debería de intubar rápidamente, incluso en el domicilio, por el médico que lo administrase en ese momento. Y por otra parte están las acciones que pueden realizarse ya en el hospital antes o después del traslado del quirófano, como es la monitorización invasiva de la presión arterial radial, como se recomienda en los otros casos, o incluso la intubación y la canulación de los accesos. Siempre, en todo caso, la eutanasia, la administración de la ayuda para morir, siempre debe realizarse a nivel intrahospitalario. Nunca se puede realizar la eutanasia en su domicilio como en otros casos. Y bueno, aquí en este caso lo que se realizó fue un ingreso del paciente, llegó a la UCI, se realizó allí la intubación con fentanilo, propofol, midazolam y rocuronio. Allí le canalizaron un catéter venoso central yugular derecho, la radial izquierda y ya colocaron los introductores. Una vez que estaba preparado, lo pasaron a quirófano a nuestro cargo con una perfusión de midazolam morfina y se mantuvo en quirófano con fentanilo y seborane, mientras el cirujano cardíaco acababa de colocar las cánulas de la ECMO. Una vez que estuvo todo preparado y comprobado, entró su médico responsable, que en este caso era su médico de familia y una enfermera con una medicación previamente preparada desde el hospital de Son Llàtzer, según el protocolo, y administraron 1 gramo de propofol y 150 miligramos de rocuronio. Dentro de las dudas que nos pueden surgir, lo que dice el protocolo es que la sedación se puede realizar, como ya he dicho, en domicilio, en la UCI o en quirófano, mientras que la prestación de la ayuda para morir siempre tiene que ser intrahospitalaria. Tanto la aplicación de la prestación de la ayuda para morir como el diagnóstico del fallecimiento nunca debe realizarla ningún profesional que forme parte del comité de trasplantes ni ningún profesional que intervenga en el proceso de donación, ¿vale? En todo caso, será otro médico diferente y en el caso del diagnóstico de fallecimiento, lo que se especifica es que será su médico responsable el que debe certificar la muerte del paciente. Respecto a la monitorización de la arteria invasiva, se puede hacer ante mortem tras la sedación, es lo más recomendable para ya estudiar y valorar en todo momento la hipoperfusión significativa, mientras que la inserción de las cánulas o la intubación se puede hacer ante o post-mortem, tanto en quirófano como en UCI, según el protocolo. Y por otra parte, que también puede surgir dudas respecto a la objeción de conciencia. Aquí son bastante claros. Y lo que sí que dicen es que aquellos profesionales implicados en el proceso de donación y trasplante, tanto el equipo extractor como la coordinación del trasplante, nunca están incluidos entre los profesionales que pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia, ya que determinan que no están directamente implicados en este procedimiento. Y bueno,
En este caso, los tiempos que se llevaron fue pues a las 17-16 horas, se procedió a la retirada del soporte respiratorio, se extubó al paciente, ya que no era candidato a donación pulmonar, y justo después la enfermera administró la medicación. A las 17-23 horas, muy poco tiempo, su médico responsable certificó la muerte y a las 17:28 ya inició la ECMO. En la primera analítica tras la ECMO, lo que se vio fue que el lactato, a pesar del poco tiempo que había pasado, ya estaba bastante aumentado, de 3,7, y las transaminasas estaban por debajo de 3. El resto de valores sin grandes cambios. Y en analíticas posteriores se normalizaron. Se procedió a la extracción del hígado del riñón. Fue una cirugía sin incidencias, con un tiempo de isquemia caliente total desde la administración de la eutanasia hasta el inicio de la preservación de 125 minutos. Y bueno, ya para acabar, las conclusiones que podemos sacar de esto es que cada vez se va empleando más la donación en asistolia controlada. La optimización de estos donantes ha sido posible gracias al uso de la ECMO, y ahora se aplica actualmente en España en más del 50% de los casos. Esta perfusión abdominal normotérmica revierte parcialmente el daño ocasionado por el insulto isquémico en la fase agónica y ha sido también compatible con la extracción de pulmones en el mismo acto. A destacar, pues que nosotros como anestesiólogos tenemos un papel fundamental en el manejo del donante, siendo especialmente importante en el manejo y el acortamiento de los tiempos de la isquemia, y que para lograr este éxito es fundamental la comunicación interdisciplinar entre los diferentes equipos que van participando. Y nada, y ya estaría.